Gloria a Dios, qué bueno. Vamos, hermano, a leer la palabra del Señor en esta hermosa hora, como habla la palabra, hermano, como Dios manda allá en boca del hermano Pablo, que dice que lo que hagamos de hecho y de palabra, que lo hagamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, capítulo 6 de la carta a los Hebreos y su verso 1 al 8, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales la palabra recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bendito Dios, hasta ahí. Gloria a Dios, damos gracias a Dios, hermano, en esta hermosa hora. Vea, hermano, lo que hemos leído en esta hermosa noche, hermano, estos 8 versos de la palabra de Dios, del capítulo 6 de la carta de los Hebreos, aquí, hermano, nos enseña que el peligro, hermano, de no avanzar. ¿Por qué hay peligro en el camino del Señor no avanzar? Porque la palabra de Dios los encierra, los habla, hermano, que nosotros tenemos que cada día que pase ir mejorando. Cada día, dice Pablo, hermano, que el apóstol Pablo habla claramente, dice que nosotros, dice, hablando de la iglesia, no somos de los que retroceden en ningún momento. Pero ¿por qué, hermano, les habla así? Vea el peligro de no avanzar. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí cualquiera se puede equivocar. Pueda que el diablo abuse a alguien y diga, bueno, entonces ahí dice que no hay que seguir la doctrina de Cristo. No, hermano. Lo que pasa es que el hermano Pablo, póngale que le aluden al hermano Pablo esta carta a los Hebreos. Dice que es un escritor desconocido, pero según las escrituras, comparando todas las epístolas que el hermano escribió, concuerda que él escribió. Vea, lo que pasa es que cuando el hermano Pablo llegó a esta iglesia, llegó a este lugar, ahí estaban los judíos, los cuales, hermanos, con mucho conocimiento de la doctrina, de la palabra, porque la Biblia, póngale de Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Dice que fue inspirada por Dios. Usó a los profetas, usó a los apóstoles. Ahora el fundamento de nosotros, ¿cuál es? Yo creo que todos sabemos cuál es el fundamento de la iglesia. Todos tenemos que estar sabedores. Porque aquellos hombres, hermanos, se creían doctores, y de esto es lo que está hablando. Aquellos hombres se creían doctores y no sabían nada. Allá en Juan 3, ahí aparece que un publicano conversando con nuestro Señor Jesucristo, de nombre Nicodemo, le dice nuestro Señor que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces hallaba raro, ¿verdad? Porque en la ley en ningún tiempo les exigieron que tenían que ser nacidos del agua. ¿Cuándo nace del agua?
¿Está raro? No, no está raro. Fíjese que cuando usted se bautiza es nueva mujer, un nuevo hombre. Allí se fue. ¿Por qué es importante que enseñarle los principios de la iglesia primitiva? ¿No? Así, ¿no? El principio de la iglesia, corríjame si no digo bien, porque hay aquí escritos que yo no los puedo leer ni pronunciar. Porque no es porque no entiende el español, es que no puedo leer tampoco entiende. Entonces, vea, ¿por qué es necesario enseñar los principios? Porque vienen lobos rapaces. Estamos en los tiempos cuando dijo nuestro Señor Jesucristo: no teman, los voy a mandar de dos en dos, pero en medio de los lobos los matarán, otros lo echarán preso. Eso lo hemos visto. Si usted ha leído todo el libro, el Hecho de los Apóstoles, ya aparece cómo sufrieron. Entonces, lo que pasa es que aquí, cuando Pablo les habla esto, había muchos que creían. Póngale los judíos, póngale los de la ley, los escribas, los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo les puso un apellido. En el capítulo 23 de Mateo, ahí habla mucho, él habla con ellos, y ahí les dice escribas y fariseos hipócritas. Él así les puso el apellido, les puso un sobrenombre, hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ellos decían ser que amaban a Dios, que sabían los principios, que estaban apegados, que eran nacidos, que eran, hermano, promesa de Abraham. Nuestro padre es Abraham, les decía, ahí se limpiaban ellos. Con eso era todo. Nuestro padre es Abraham y a Abraham le vamos a hacer caso, vamos a hacer lo que hizo. No, nuestro Señor Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Usted cree que Abraham, hermano, quería matar a alguien? ¿Usted cree que Abraham, hermano, andaba buscando a la gente, era celoso? Porque estos hombres eran celosos. Usted ha leído el testimonio del apóstol Pablo cuando él aventajaba en el celo, mataba por el celo. Un hombre celoso, una mujer celosa es peligrosa. Estoy hablándole entre parejas, entre esposos. ¡Aleluya! Eso pasa también, hermano, en las iglesias. Vea, el hermano Pablo, antes de ser hermano, cuando era Saulo, él mataba, celaba. No quería que hubiera de otras sectas, más que la de los fariseos, más que los saduceos, más que el judaísmo. Bueno, cuando Cristo viene a cambiar, Él rompe el pacto, quiebra, lo quebranta, lo desaparece, lo deshace, le va a decir, porque Él es el único que tiene derecho. El escritor de los Hebreos pone allí que el testador, el que hace el testamento, si él vive, él tiene el derecho de deshacerlo, de cambiarlo. Bueno, yo he hecho mi testamento, solo a 3 hijos le he dejado, al otro que es de color, no. Pero ya en un dado caso pienso y no, le voy a dar un poquito también. Bueno, deshago aquel testamento y lo incluyo. Soy yo el que lo estoy haciendo, lo mando a hacer. Nuestro Señor Jesucristo, Él dio la orden. Por eso usted tiene que estar sabedor. Yo tengo que tener el conocimiento, cuál es su fundamento, cuál es la base suya, porque le van a decir, bueno, ¿y ustedes a qué se basan? ¿Cuál es el principio? No vaya que decir. No vaya que decir, porque si no sabe, y allá está Efesios 2:20, ahí es el principio de la iglesia. Allá dice el apóstol Pablo a los Efesios, edificados sobre el fundamento. ¿De quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra. Cristo es la principal, porque dice que aquella piedra que despreciaron, que fue desechada, hermano, ¿y quién fue?
recuérdese que cuando Moisés, hermano, llevó allá a aquellos hombres, aquel pueblo, aquella multitud, dice Pablo, él escribe a la iglesia y le dice que esa piedra era Cristo. Vean. Entonces usted y yo tenemos que estar sabedores, no vaya a ser que los pase como Nicodemo. Le dice Jesús, eres doctor de Israel y no sabes. Señor, le dice, ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer? Le dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto digo que el que nos naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y él dice, ¿será posible que un hombre vuelva a entrar allá donde vino? Vean, ahí donde le responde a nuestro Señor Jesucristo, le dice, es todo un maestro, porque era un enseñador, era de aquellos hombres doctores, maestros, que, oiga, ¿usted cree que un alumno, bueno, dicen por ahí que el alumno supera al maestro, pero a eso es raro y contado quizás? Pero hermano, tiene que ser, hermano, muy inteligente para que pase eso. Vean, pero si alguien enseña, hermano, no es porque, imagínense, estos doctores, estos maestros enseñando, ¿y qué enseñaban? Seguían enseñando lo que ya no tenían que enseñar. Seguían, hermano, abasados a la ley. Seguían enseñando, hermano, que había que guardar el día del reposo. Seguían enseñando, hermano, porque cuando Pablo llegaba a las sinagogas, allá estaban leyendo las tablas de la ley, allá estaban en el día de reposo ayunando, orando. Cuando nuestro Señor Jesucristo entraba a las sinagogas, ahí aparece, hermano, que todos ellos estaban guardando todavía el día de reposo. Y todavía hay iglesias cristianas que están creyendo que no hay que trabajar los sábados. Hay unas todavía que le están a creer que hay que descansar los sábados porque es pecado. Vean. Y entonces, ¿quién les ha enseñado eso? ¿Quién les ha enseñado que es pecado trabajar domingo? ¿Que es pecado trabajar sábado? No. Si usted quiere, si usted tiene trabajo, va a trabajar los 7 días. Pero también le vamos a dedicar al Señor, no nos vamos a dedicar solo al trabajo. Miren, ¿saben por qué? Yo sé que si hasta yo quisiera, hermano, que hasta que se pone el sol trabajar. Yo quisiera, si usted cree que yo trabajo de vicio, yo trabajo porque necesito. Yo creo que nadie trabaja porque tenga vicio de trabajar, por ser fanatismo al trabajo. Nadie es fanático al trabajo. ¿Usted cree que es bonito, hermano, amanecer ya yo que ya donde quiera que me hago me duele? No tengo que ir, aunque sea que no haga nada del mate que necesito ir, pero me canso. Entonces, todavía hay quienes que siguen enseñando, hermano, que no hay que comer carne de puerco, carne de esto. Hermano, si usted y yo no vamos a comer carne, es como dice Pablo, es por su bien, por su salud, porque se quiere guardar, pero no es porque sea pecado. Entonces nosotros tenemos que apegarlo. ¿Por qué? Porque vienen los lobos rapaces. Ahorita la apostasía no le va a venir como una revista de Avon. Imagínense que venga un pastor en el púlpito y usted le vea que dice Avon aquí. Usted va a decir, no, esa no es la Biblia. Se va. La apostasía va a venir con la palabra. Lo único que la van a adulterar, la van a cambiar, se la van a maquillar. Le van a leer, hermano, a la conveniencia, lo que más. Póngale para acomodarlo, le van a decir como allá, yo oigo de toda clase de disparates, pero no es porque quiera, no, por ver los errores, para no caer en los errores. Porque ahora nosotros, hermanos, Dios quiere que hagan el atalaya. Allá está, hermano, el mensaje al atalaya. Allá está Ezequiel. Ezequiel recibió el mensaje, hermano, que él iba a ser un atalaya de Dios. Y allí dice, hermano, que tenemos que hablar la palabra.
al que no es y al que ya es. Al que ande un poco extraviado. Y si nosotros no lo hacemos volver, esa sangre va a ser derramada a nosotros. Y si aquel impío le dice, ese impío muere, y si tú no has hablado, le dice Dios a Ezequiel, esa sangre va a ser derramada sobre ti. Pero si tú le has hablado y él se pierde, fracasa y no obedece, tú no hay problema. No es que usted ande mal. No es que yo le esté hablando porque sepa yo, ni vi que al hermano digan que usted anda mal. No, gracias a Dios yo no hablo con nadie. ¿Sabe? Para que no vayamos a caer en el error, porque hay un peligro. Para que no caigamos en el error, porque esto es de avanzar, hermano. Acuérdese que usted y yo peligramos, tenemos un enemigo que el cual nos anda persiguiendo día y noche. Dice, hermano, el hermano Pedro, que anda a nuestro alrededor, porque él vio al diablo. Él vio al león rugiente y lo vio bravo, lo vio hambriento. Dice, ahí anda buscando a quien devorar. Él no dice a fulano, a sultano, al que haya descuidado de lo va a cenar. Y para eso tenemos que estar alerta. Y tenemos que hablarle también, porque puede hacer que el diablo entre a la... Es que va a entrar, va a usar a alguien. ¿Por qué, hermano, los profetas de Dios? Hablemos de los profetas de Dios. Hablemos de Jeremías, hablemos de Isaías. ¿Qué les dice Isaías? ¿Qué les dice el profeta Zacarías? El profeta Zacarías les dice a los pastores, a los profetas, les dice inútiles. El profeta Isaías les dice perros hediondos, perros mudos. Y él a los pastores, hermano, comelones, malolientes, hediondos, que ni se levantan para comer, que echados dice que comen. Y esos eran los pastores de Israel. ¿Qué les dice Jeremías? Allá están los pastores impíos, los pastores insensatos. Vea, hermano, y de esos hay ahorita. De esos hay, ni lo dude. Eso está en la vuelta de la esquina. Y de esos, hermanos, es que nosotros queremos, de ahí hemos salido. ¿Usted cree que yo en la fe acepté? No, yo ahí he andado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si a mí la Biblia me dice lo que es blanco, yo tengo que estar seguro. Y si me dicen que no es así, pero yo estoy leyendo que es así. Así es que yo no puedo estar en un lugar donde me digan, hermano, es pecado, ya usted no es del mundo, y viendo el mundo adentro de la iglesia, ¿usted cree que yo voy a estar ahí? ¿Qué dice Pablo a los Efesios? No participéis en obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Yo no voy a reprender a un pastor porque está hablando disparate. Yo lo que voy a hacer es ver por algo, buscar dónde está, hermano, donde vea. Porque usted tiene que pedirle al Señor. Nosotros no nos vamos a dejar mover solo por nuestra dirección. Nosotros tenemos que pedirle dirección al Señor. Nosotros tenemos que usar como base la Biblia. Para eso, hermano, usted ha tenido el privilegio que ha sabido leer. Dios le ha dado el privilegio que estudió. Dios le ha dado discernimiento. Dios le ha dado, usted tiene mejor discernimiento que yo. Vea, entonces, nosotros ya no tenemos. ¿Por qué la iglesia ahora, hermano, no avanza? Porque ahora, si usted ve la iglesia que dice que está preparando para el Señor, está practicando lo malo, está practicando lo bueno, está acomodada en la ley de las tablas, en las de Moisés, y cuando le conviene está en la gracia. Así estaban estos hombres. Estaban, hermano, arrepentidos cuando llega Pablo aquí a los hebreos, pero no estaban convertidos. Porque cuando uno está convertido, sabe, el convertimiento trae todo. Usted sabe, bueno, me convertí al Señor. Dios es todo. Primer lugar, Dios. Primer lugar, Dios. Primer lugar es Dios. Nosotros, en primer lugar, es la obra de nuestras manos. ¿Para qué vamos a engañarlo? Solo lo levantamos y como
como me quedé 5 minutos más, se me olvidó orar, pero en el camino le digo al Señor, luego pasé comprando el café, se me olvidó también, y luego lo eché, hasta que llegué a la casa, y me acordé que tenía que darle gracias a Dios. Mira, el afán, ese es algo, hermano, que bastante los detiene, pero ese no es motivo tampoco que los quedemos, hermano. Si usted, Dios le da el privilegio, si a mí me da el privilegio Dios, póngale 10 horas, porque a veces entramos a las 6, hasta las 5, son varias horas. ¿Cómo no vamos a venir 1 hora y media, 2 horas aquí a darle gracias al Señor? ¿Usted cree que para trabajar no lo sacrificamos? Claro que lo sacrificamos, y no como estamos ahorita. Usted no sabe, hermano, las grandes lomeadas de madera que andamos dando. ¿Usted cree que pesa poquito, hermano, unos animalotes de 36 pies por 24 de ancho? No está fácil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no hacemos el trabajo, lo corren. Y aquí no, como nadie está aquí, como si no vienen, pues no hay ningún problema. Nadie, yo no le puedo decir, hermano, no lo puedo regañar. No puedo, porque a esto no es a la fuerza. Y como a eso lo hemos apegado, como decimos nosotros, si es que tenemos libre albedrío, si es que allá aquella mujer, hermano, de allá, de la primer pareja, viene el libre albedrío, porque Dios le dijo, no comerás. ¿Y qué hizo ella? Pues lo primero que no comer. Mira, le dijo, ciertamente vas a morir. Ya llega el diablo y le dice, no vas a morir, vas a ser como Dios. Así le digo. Entonces puede llegar una voz que le diga, mire, no es para tanto ir todos los días, no es para tanto. Sí, hermano, es importante saber por qué vienen los conflictos, no en su hogar, vienen las aflicciones. Las aflicciones son las pruebas. Y usted no sabe en qué forma va a llegar. Yo no sé qué forma. Hoy me llega una cosa, mañana me llega otra. Pero hasta este momento hemos sobrevivido por la pura misericordia de Dios. Pero puede, hermano, que llegue una que no vayamos a sobrevivir. Pueda que llegue algo. ¿Y por qué? Porque lo faltamos. Porque si fíjese que peligramos. Peligramos, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted, comiendo diario, está alimentado. Y es más, que a veces no es suficiente comer, los tomamos de vez en cuando una vitamina, cuando vemos que andamos viendo luces, que andamos desmayándonos, ando débil, yo necesito una, ¿cómo se llama? Ya estamos una campolón. Y como aquí no hay sopa de chimbolo, no, porque una sopa de chimbolo uno se vitamina, pero aquí no hay eso. Entonces aquí lo que compramos son una neurobión y ahí vamos. Y como tenemos fe que le han puesto que esa vitamina, a la primera nosotros ya me siento más fuerte. Así fuera en la oración. Así fuera, al primer minuto de entrar a orar yo sentí la fuerza, no, más sueño lo dio. Porque como nos hemos puesto la mirada allá donde sinceramente dice que la pongamos, sino que nosotros queremos ver, bueno, hoy fui a orar y no vi nada, mañana también, así que para qué, no, hermano. Allá está el inválido. ¿Cuántos años tuvo ese hombre para recibir el milagro? Casi 40 años. Y ese hombre allí estuvo a la orilla de ese lago, de ese estanque. Allí estuvo, porque lo llegaron a tirar y nadie lo movió. Y ese hombre era un inválido, porque le voy a decir que ni tan siquiera se arrastraba porque lo llegaron a tirar. Y como allí era el primero que se descendía al lago, al estanque, vea, y cuando él quería, ya estaba otro. A querría que atienda, llegaba el cielo y se sanaba. Pero él estaba inválido, 39 años. ¿Usted cree que es poquito? ¿Usted cree, hermano, que cuántos años ya tiene alguien? Mire, yo le garantizo, hermano, como cuántos años llevará el amigo, hermano, ya lleva como unos 5 años. Por ahí, yo creo que ya no levantaran silla de ruedas, pobrecito. Imagínense, hermano. 39 años, ¿qué pasó? Y Dios en ese entonces pasó Jesús y le dijo, pues,
quieres ser sano. No puedo, me gana. Tenía razón. Y ese hombre, imagínense, cuando iban 15 años, jamás esperó que faltaban casi otros 15 años. ¿Cuánto llevamos de oración nosotros? No llevamos ni 2 años de este clamor. No hemos recibido las peticiones porque a Dios no le ha placido. Porque Dios quiere que sigamos orando. Si ya las viéramos, ya las tuviéramos, no, pues ya tengo todo lo que quise, ya Dios me dio, por correo me llega el dinero, ya no necesito ir a trabajar, y ahora ya no necesito ir a orar. No, Dios, hermano, acuérdese que el salmista le dijo: Señor, no me voy a dar poquito, ni me voy a dar mucho. Pero no crean que el salmista no se esforzaba. No crean, hermano, nosotros, dice la palabra de Dios, con el pan y con el abrigo y el sustento, con eso basta, dijo Pablo. Pero lo terrible es que no va a llegar la camisa enmaletada al correo, hay que salirla para comprar. Y hay que trabajar para comprar una camisita, hermano, donde ya les digo yo que ni es de segunda, pero no va a bajar de $. No va a llegar por correo. Entonces nosotros tenemos que estar con todo el conocimiento, hermano. Vea, ahorita fácilmente los tuercen. ¿Sabe por qué nosotros no avanzamos? Le voy a decir una vez. Entre nosotros decimos: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello, yo a esto y esto, y empezamos entre nosotros a hablar. Yo no estoy de acuerdo, dice, con esto, no es para tanto, no, que Dios aquí, y ahí empezamos, hermano, a murmurar. No de lo que yo le diga, usted no esté de acuerdo de lo que yo le diga, usted esté de acuerdo de lo que aquí dice. Porque yo ni sé escribir para empezar. Yo, para serle sincero, yo no puedo escribir. Yo ya le he dicho miles de veces que ni a la escuela fui. Yo no he escribido este libro. Este libro fue inspirado por Dios. Así es que lo que está aquí, lamentablemente, hermano, nosotros solo lo leemos. Nosotros lo leemos, nosotros no le aumentamos ni le quitamos. Vea, ¿por qué era el motivo que esta gente no avanzaba? Esta gente no avanzaba, hermano, porque todavía no había, ellos no se preocupaban. Si usted y yo nos preocupamos, vamos a ver las cosas, hermano, como dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio. ¿Por qué cree que les dijo Pedro? Porque cuando dice que el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Y nosotros solo vamos de peor en peor. Vamos de mal en mal. Entonces es mentira que amamos a Dios. Si amáramos a Dios, nosotros no, hermanos, nosotros anduviéramos, hermanos, y la Biblia dice que hasta nuestros enemigos están en paz. Y no hay paz, porque hasta en la casa está el enemigo. El primer enemigo, dijo nuestro Señor Jesucristo, son los de la casa. Pero si anduviéramos en obediencia, hasta los de la casa estuvieran en paz. Entonces, aquí, vea, 5:12, no avanzamos nada, 5:12. Aquí va, a esto era el problema de estos judíos, cuando llegó Pablo. Aquí váyase al 5:12 y vean lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean, cuando a nosotros nos dicen la verdad, hermanos, si a usted y a mí lo pisotearon el callo y lo dolió, gracias demos a Dios. Demos gracias a Dios. No es el propósito del predicador, del pastor, del ministro, que le duela a usted. No, el propósito es que si anda un poquito, hermano, con medio como la culebrita, visto que la culebrita camina bien recto, es que los enderecemos. De eso se trata. No crea que a usted, no, es que quizás ya le caí mal al hermano.
No, si el día que un ministro, alguien le caiga mal, que se baje del ministerio. Porque no puede odiar a nadie, no puede estar en pleito, no puede estar en contienda, no puede estar en distinciones. No. Ese era el problema, mire, ve. Había inmadurez espiritual. Eso es lo que había ahí donde llega el hermano Pablo y les dice, hermano, en lo que leímos en el 6. Entonces, aquellos hombres ya tenían tiempo, hermano. ¿Cuánto tenemos? Imagínense que aquí le hiciera, como en la escuela, un examen, hermano. Cada 6 meses vamos a estar haciendo examen. Y ahí pudiéramos a la hermana Amita que la esté calificando. 10, 9, 15, 20. Y al que no conforme responda. Y al que no responda nada, 3 leñazos. Yo creo que los preocupáramos, hermano. Los preocupáramos. Pero como aquí, hermano, usted sepa, yo no le ando preguntando cuántos textos se saben. Yo no le ando preguntando si usted se ha aprendido aquel donde dice que Jesús lloró. Ni eso le pregunto. No le pregunto por qué lloró, si le dolía la cabeza, si le dolía el estómago. No le preguntamos nada. Entonces, por eso nosotros no nos preocupamos por avanzar. No nos preocupamos por madurar. Aquí había inmadurez espiritual. Porque dice que en vez de que ellos te dan comida sólida, daban lechita. Imagínense que yo que todavía ya me preparo pachita. ¿Ya vieron? Si a mí me tienen que dar tortillas tostadas, duras, de maicillo, de arroz. Entre más duras mejor. Imagínense que yo les digo, mami, ya va a llegar, prepare una pachita de leche nido. No, hermano, no me lleno de todas maneras. No me lleno. Y entonces tenía necesidad. Y ve lo que dice en el 13. No vamos a avanzar, pero vamos a seguir. El 13 dice, 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y no crea que es un niño humildito. No, es un niño terco porque no ha querido entender. Es un niño ya bastante, hermano, que no quiere oír. Vea. Porque dice nuestro Señor Jesucristo a los maliciosos, ya no la malicia. Dice que seamos niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. Vean, este niñito no tiene malicia, esta niñita no tiene malicia. Él ya tiene penita, porque cuando le están cambiando él ya no quiere que nadie lo esté viendo. Ya tiene penita. No me miren, dice, cuando lo están cambiando. Pero aquel niñito que tiene como 2 mesecitos, él, hermano, como lo anden. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no, porque dijo, el Señor le hicieron una pregunta, Señor. Allá llegaron una mujer diciéndole al Señor que le concediera el sentar uno aquí y el otro le quiera a la derecha. No puedo, no puedo. ¿Sabe, hermano? Dice que si no llegaren a ser niños, otra vez, si la palabra dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que ser nuevas criaturas. Entonces, pero ya nuevas criaturas obedientes a Dios. Ya le dije, obedientes a Dios. Entonces aquí había inmadurez espiritual. Por eso esto, en vez de ir avanzando, iban para atrás. Hermano, en una fila, un ejército en pelea y en batalla, no crea que van a ir todos desperdigados unos tras de otros, matándose ellos mismos. Va a ir en orden, todos iguales, pero todos, hermano, adelante. Allá, hermano, por muy a que ya estuviera sordo, que ya no oyera usted más que lo que oyeran las bombas, usted tenía que ir al frente, para adelante. Jamás iba a dar un paso para atrás, porque el que daba un paso para atrás era muerto porque el mismo compañero le daba. ¿Por qué? Miedo que fuera infiltrado, a está quedando atrás para matarme a mí. Entonces ahí mismo se eliminaba
De todas maneras tenía perdida la cosa. Como podía de los enemigos, él mismo, el de la par. ¿Y por qué le pegaste? Porque él se quedó atrás, así que yo creí que a mí me iba a dar. Fácil. Vean, aunque se haya caído, aunque por los hongos no podía caminar, pues ¿qué podíamos hacer? Eso es. Aquí no, hermano. Aquí la lucha, usted sabe que es contra el diablo. Y también con los seguidores del diablo. Con los discípulos de Satanás. Tenemos enemigos ocultos que ni nosotros conocemos quiénes son. Entonces, pero vean. Y sigue diciendo el 14, que vamos a terminar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de él. Vean, esto es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor, el discernimiento. Sabe, hermano, que allá el profeta, él ya estuvimos leyendo lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 22 y verso 26 de Ezequiel. Dice que sus sacerdotes, vean, los sacerdotes violaron la ley, no supieron distinguir entre lo sano y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. Y usted ve los altares de ahora, hay una sola suciedad. Fíjese que a mí, hasta aquí vamos a llegar, fíjese que una vez a mí, hermano, me dijeron, hermano,